Hace 2500 años hubo un gran sabio en la historia de la humanidad, que nos dejara una alegoría simple, pero muy clara, que representa la condición actual del ser humano. Este gran sabio y guía fue nada más y nada menos que el filósofo Platón, que quería decir el de espaldas anchas, el fundador de una antigua escuela esotérica llamada la Academia y profundo conocedor del alma humana, escribiera en su capítulo 7 de su libro La República este fantástico relato en el cual nos vamos a adentrar hoy, que es la alegoría de la caverna. Asimismo veremos cómo a través de las enseñanzas del gran psicólogo suizo Carl Gustav Jung y también de las enseñanzas de George Ivanovich Gurdjieff con el Cuarto Camino, podemos extraer de este relato importantes enseñanzas psicológicas para mejorar nuestra vida. Bienvenidos a la Escuela Aztlán, una escuela de psicología y filosofía con más de 60 años de experiencia enseñando. Ya comenzamos. Así es, Platón, uno de los padres de la filosofía griega, escribiera hace más de 2500 años este profundo relato que es la alegoría de la caverna. Un relato muy conocido que ha despertado el interés de muchas personas. ¿Qué persona hoy que no esté interesada en la filosofía, en la psicología o simplemente en el conocimiento no conoce esta alegoría? Ha sido la inspiración de muchísimos ensayos y análisis filosóficos, psicológicos, inclusive de novelas también como 1984 de George Orwell. Y cuando un relato, cuando una enseñanza, cuando un conocimiento perdura por tantos años y se mantiene vivo a través de los siglos y los milenios, cuando supera la prueba del tiempo, podemos estar seguros, como decía el gran psicólogo suizo Carl Gustav Jung, que ahí nos encontramos con una enseñanza arquetípica. Lo vemos esto en múltiples relatos. Tenemos los evangelios, por ejemplo, que se mantienen vivos y siguen produciendo y catalizando muchísimos procesos, tanto en la vida colectiva de la humanidad como también en nosotros mismos, en cada uno de nosotros, en nuestra vida individual. Tenemos también las enseñanzas de Siddhartha Gautama el Buda, con su vida y con todas sus enseñanzas psicológicas, como las 4 nobles verdades y el noble óctuple sendero. Tenemos asimismo el Corán en el mundo árabe, que desde el año 600 hasta la actualidad se mantiene vivo. Lo mismo sucede en este caso con la enseñanza de Platón, con la alegoría de la caverna. Al mantenerse viva durante 2500 años y seguir despertando el interés de muchas personas, podemos decir que allí hay una enseñanza arquetípica que refleja y representa los arquetipos, los modelos primordiales para la evolución psicológica, como decía el psicólogo suizo Carl Gustav Jung. Hoy, en este breve video, nos interesa traerles el relato directamente leído del libro de Platón para volver a darle vida a esta enseñanza. Un relato que está escrito en el libro 7 de la República, libro que se ha interpretado quizás en su mayor medida en el aspecto político, quizás mezclado con muchas ideologías modernas, pero que contiene en sí profundas enseñanzas metafísicas, profundas enseñanzas psicológicas y profundas enseñanzas también podríamos llamar teológicas, de las cuales nos podemos nutrir. Un libro que comienza en su libro primero hablando de la justicia, analizando lo que es justo y lo que no, de una manera muy precisa y que luego va tocando muchos temas que nos conciernen a todos nosotros. Hoy trajimos este relato que habla sobre la libertad, pero no una libertad común, no la libertad física de no estar encerrado, sino de la verdadera libertad o la libertad primera y última, como decía el gran filósofo Krishnamurti. Es decir, cómo liberarnos de la esclavitud en la cual estamos sumidos. Vamos a ir explicando todo esto. Primero vamos a leer el relato y vamos a ir poniendo el texto aquí abajo para que puedan leerlo junto con nosotros y también vamos a poner algunas imágenes ilustrativas. Este es un relato que tiene Platón, que va conversando con Glaucón, que fue su hermano, fue hermano de Platón. Platón lo pone aquí en el libro como interlocutor en numerosas partes. Comencemos con el relato. Dice así:
Ahora, represéntate el estado de la naturaleza humana, con relación a la ciencia y a la ignorancia según el cuadro que te voy a trazar. Imagina un antro subterráneo que tenga en toda su longitud una abertura que dé libre paso a la luz, y en esta caverna, hombres encadenados desde la infancia, de suerte que no puedan mudar de lugar ni volver la cabeza a causa de las cadenas que les sujetan las piernas y el cuello, pudiendo solamente ver los objetos que tienen enfrente. Detrás de ellos, a cierta distancia y a cierta altura, supóngase un fuego cuyo resplandor les alumbra, y un camino escarpado entre este fuego y los cautivos. Supón a lo largo de este camino un muro, semejante a los tabiques que los charlatanes ponen entre ellos y los espectadores, para ocultarles la combinación y los resortes secretos de las maravillas que hacen. Ya me represento todo esto, responde Glaucón. Figúrate personas que pasan a lo largo del muro llevando objetos de toda clase, figuras de hombres, de animales, de madera o piedra, de suerte que todo esto aparezca sobre el muro. Entre los portadores de todas estas cosas, unos se detienen a conversar y otros pasan sin decir nada. Extraños prisioneros y cuadro singular. Se parecen, sin embargo, a nosotros punto por punto. Por lo pronto, ¿crees que pueden ver otra cosa de sí mismos y de los que están a su lado que las sombras que van a producirse enfrente de ellos en el fondo de la caverna? Ni cómo habían de poder ver más, si desde su nacimiento están precisados a tener la cabeza inmóvil. Y respecto de los objetos que pasan detrás de ellos, ¿pueden ver otra cosa que las sombras de los mismos? No. Si pudieran conversar unos con otros, ¿no convendrían en dar a las sombras que ven los nombres de las cosas mismas? Sin duda. Y si en el fondo de su prisión hubiera un eco que repitiese las palabras de los transeúntes, ¿no se imaginarían oír hablar a las sombras mismas que pasan delante de sus ojos? Sí. En fin, ¿no creerían que pudiera existir otra realidad que estas mismas sombras? Sin duda. Mira ahora lo que naturalmente debe suceder a estos hombres, si se les libra de las cadenas y se les cura de su error. Que se desligue a uno de estos cautivos, que se le fuerce de repente a levantarse, a volver la cabeza, a marchar y mirar del lado de la luz. Hará todas estas cosas con un trabajo increíble. La luz le ofenderá los ojos y el alucinamiento que habrá de causarle le impedirá distinguir los objetos cuyas sombras veía antes. ¿Qué crees que respondería si se le dijese que hasta entonces solo había visto fantasmas y que ahora tenía delante de su vista objetos más reales y más aproximados a la verdad? Si enseguida se le muestran las cosas a medida que se vayan presentando y a fuerza de preguntas se le obliga a decir lo que son, ¿no se le pondrá en el mayor conflicto y no estará él mismo persuadido de que lo que veía antes era más real que lo que ahora se le muestra? Sin duda. Y si se le obligase a mirar el fuego, ¿no sentiría molestia en los ojos? ¿No volvería la vista para mirar a las sombras en las que se fija sin esfuerzo? ¿No creería hallar en estas más distinción y claridad que en todo lo que ahora se le muestra? Seguramente. Si después se le saca de la caverna y se le lleva por el sendero áspero y escarpado hasta encontrar la claridad del sol, qué suplicio sería para él verse arrastrado de esa manera, cómo se enfurecería. Y cuando llegara a la luz del sol, deslumbrados sus ojos con tanta claridad, ¿podría ver alguno de estos numerosos objetos que llamamos seres reales? Al pronto no podría. Necesitaría indudablemente algún tiempo para acostumbrarse a ello. Lo que distinguiría más fácilmente, primero, sería las sombras, después las imágenes de los hombres y demás objetos pintados sobre la superficie de las aguas, y por último los objetos mismos. Luego dirigiría su mirada al cielo, al cual podría mirar más fácilmente durante la noche a la luz de la luna y de las estrellas que en pleno día a la luz del sol. Sin duda. Y al fin podría no solo ver la imagen del sol en las aguas y donde quiera que se refleja, sino fijarse en él y contemplarlo allí donde verdaderamente se encuentra. Sí. Después de esto, comenzando a razonar, llegaría a concluir que el sol,
es el que crea las estaciones y los años, el que gobierna todo el mundo visible y el que es, en cierta manera, la causa de todo lo que se veía en la caverna. Es evidente que llegaría como por grados a hacer todas esas reflexiones. Si en aquel acto recordaba su primera estancia, la idea que allí se tenía de sabiduría y sus compañeros de esclavitud, ¿no se regocijaría de su mudanza y no se compadecería de la desgracia de aquellos? Seguramente. ¿Qué crees que envidiaría aún los honores, las alabanzas y las recompensas que allí se daban al que más pronto observaba las sombras a su paso? Al que con más seguridad recordaba el orden en que marchaban yendo unas delante o detrás de otras, o juntas, y que en este concepto era el más hábil para adivinar su aparición, o que tendría envidia a los que eran en esta prisión más poderosos y más honrados? ¿No preferiría, como el Aquiles de Homero, pasar la vida al servicio de un pobre labrador y sufrirlo todo antes que recobrar su primer estado y sus primeras ilusiones? No dudo que estaría dispuesto a sufrir cuanto se quisiera antes que vivir de esa suerte. Fija tu atención en lo que voy a decir. Si este hombre volviera de nuevo a su prisión para ocupar su antiguo puesto, en este tránsito repentino de la plena luz a la oscuridad, ¿no se encontraría como ciego? Sí. Y si cuando no distingue aún nada, y antes de que sus ojos hayan recobrado la aptitud, lo que no podría suceder sin pasar mucho tiempo, tuviese precisión de discutir con los otros prisioneros sobre estas sombras, ¿no daría lugar a que éstos se rieran de él, diciendo que por haber salido de la caverna había perdido la vista? ¿Y no añadirían además que sería de parte de ellos una locura el querer abandonar el lugar en que estaban? Y que si alguno intentara sacarlos de allí y llevarlos al exterior, sería preciso agarrarlo y matarlo. Sin duda. Y bien, mi querido Glaucón, esta es precisamente la imagen de la condición humana. El antro subterráneo es este mundo visible. El fuego que le ilumina es la luz del sol. Este cautivo, que sube a la región superior y que la contempla, es el alma que se eleva hasta la esfera inteligible. He aquí por lo menos lo que yo pienso, ya que quieres saberlo. Sabe el Dios si es conforme con la verdad. En cuanto a mí, lo que me parece en el asunto es lo que voy a decirte. En los últimos límites del mundo inteligible está la idea del bien, que se percibe con dificultad, pero una vez percibida, no se puede menos de sacar la consecuencia de que de ella es la causa primera de todo lo que hay de bello y de bueno en el universo. Que en este mundo visible, ella es la que produce la luz y el astro de que ésta procede directamente. Que en el mundo invisible engendra la verdad y la inteligencia. Y en fin, que ha de tener fijos los ojos en esta idea el que quiera conducirse sabiamente en la vida pública y en la privada. Soy de tu dictamen en cuanto puedo comprender tu pensamiento. Bueno, aquí nos encontramos con un relato muy profundo que nos habla del ser humano que vive en la ignorancia, encadenado. Hay un conjunto de hombres, de personas, en una caverna oscura, viviendo a expensas de las sombras. Luego, uno de estos hombres puede salir de la caverna y con muchísima dificultad puede llegar a ver la realidad. Ver que estaba atado, ver que estaba encadenado, ver que estaba ciego y engañado, viviendo en la ignorancia. Ahora bien, podemos preguntarnos, ¿ignorancia con respecto a qué? Bueno, este relato se puede tomar de dos maneras, desde dos perspectivas. La primera perspectiva es una perspectiva más externa, que es la interpretación política del relato, que usualmente es la que más se conoce, el hecho de que el ser humano hoy vive engañado por una mafia, por unos mafiosos, por un grupo minoritario que tiene el poder y que nos dominan con el internet, con la televisión, con el celular. En esa época no había televisiones, no había celulares, era una caverna, pero uno podría pensarlo que es similar a los celulares hoy en día o en el cine. Fíjense, el cine es exactamente lo mismo. Hay un personaje que proyecta los contenidos, una persona que proyecta los contenidos atrás sobre un telón y uno queda totalmente identificado por la película, por los contenidos que vemos. De hecho, lloramos
con los personajes que aparecen ahí, nos reímos, nos emocionamos, nos entristecemos, hablamos a los personajes a veces, entramos en un estado de completa identificación con esas imágenes. Bueno, allí en la caverna pasaba lo mismo. Los personajes quedaban completamente identificados con las sombras de los objetos que se proyectaban por detrás. Ahora bien, lo interesante es que así vivimos nuestra vida. Estamos todo el tiempo proyectando imágenes sobre los demás, sobre las diferentes situaciones que nos pasan, y esa puede ser una interpretación del relato un poco más externa, de que el ser humano hoy sí vive hipnotizado por los contenidos que le ponen en una pantalla. Pero hay una interpretación que desde nuestro punto de vista es mucho más profunda e interesante, que es una interpretación psicológica de la alegoría de la caverna, ya que el relato nos muestra cómo es nuestro mundo interior. Nos muestra que en nosotros hay una parte mejor, más esencial, que busca liberarse de los engaños y de los sufrimientos, pero también nos muestra que en nosotros hay muchos personajes que son los engañados, podríamos llamarle aquí, los que están hipnotizados por estas imágenes, y encima hoy a esos personajes internos que tenemos todos en nuestra mente, el mundo exterior los refuerza y tienen mucho poder, y que inmediatamente cuando aparece esa parte mejor de nosotros mismos, esa parte más esencial que quiere liberarse de los engaños, de estas sombras, aparecen en nosotros estos otros personajes engañados que no la dejan, que la frenan, que la denigran, que le dicen que es una locura ser bueno, que le dicen que es una locura hacer el bien. Sin embargo, esa parte más sensata y esencial que está en nosotros está viva. Todas las enseñanzas espirituales nos han hablado de esta parte más esencial. Sin ir más lejos, en los evangelios podemos leer que Cristo decía que tenemos que volver a ser como niños. Por supuesto no hablaba de volverse aniñado e infantil, sino de tratar de escuchar la parte más esencial y sincera que hay en nosotros. Es interesante el relato porque muestra toda la etapa de lo que sería el despertar de la conciencia humana. Y en este proceso de despertar aparece lo que en el budismo se llama el sufrimiento del cambio, o lo que Gurdjieff llama también el sufrimiento consciente, que es opuesto al sufrimiento inútil. Fíjense que este personaje se va liberando de las cadenas, se libera de la caverna, pero lo hace con mucho esfuerzo, le cuesta mucho al principio, quiere volver a lo anterior, quiere volver a lo conocido, a lo cómodo. Le lleva un tiempo y un esfuerzo empezar a reconocer que había otra realidad que en la que él estaba sumido. Y Gurdjieff habla entonces del sufrimiento consciente, que esto es un sufrimiento consciente porque se trata de una lucha que tiene que librarse en nosotros para mantener lo esencial vivo y que no muera. Y cuando decimos lucha, quizás uno puede pensar, ¿por qué tengo que luchar? Pero no lo decimos negativamente, sino como una lucha positiva, una lucha en la cual uno lo hace de manera contenta, de manera heroica, desarrollando el coraje, sabiendo que en nosotros están estas dos partes, lo negativo y lo positivo, y que podemos luchar todos los días, cada minuto, cada segundo de nuestra vida, porque esta parte más esencial pueda liberarse de las cavernas. Ahora bien, Gurdjieff también habla del sufrimiento inútil, que el sufrimiento inútil es vivir engañados, vivir constantemente tomados por emociones y pensamientos negativos que nublan y confunden la realidad, que toman por verdaderas las cosas que no lo son, como estos personajes de la caverna, y que le atribuyen a las cosas pasajeras y falsas de la vida todo lo que es real. Bueno, esto es una simple alegoría, donde se contienen enseñanzas muy profundas que uno las puede utilizar para saber que se puede salir de las sombras y nos podemos liberar de la esclavitud interior, de la esclavitud de las emociones y pensamientos negativos y de la esclavitud de la ignorancia. Entonces, ¿la ignorancia de qué? La ignorancia de qué es la vida, qué es el ser humano y qué estamos haciendo aquí en este planeta. Nosotros en la Escuela Aztlán tenemos todo un sistema de enseñanza para ir descubriendo esta parte más esencial en nosotros e ir saliendo de las cavernas, ir saliendo de la oscuridad, ir pasando de la ignorancia a la sabiduría.
A eso nos dedicamos en nuestros cursos a través de todo un sistema de conocimiento, principalmente a través de la psicoterapia de Jung y del cuarto camino de George Ivanovich Gurdjieff. Los invitamos a continuación a nuestra próxima actividad, a nuestro próximo curso. Por supuesto, si les gustó este video, los invitamos a darle like, suscribirse a nuestro canal, compartirlo con amigos si les parece que puede serles de interés. Y los esperamos en nuestro próximo curso, les dejamos la invitación y nos vemos en el próximo video. Chao. Desde la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán te invitamos al próximo curso de la psicoterapia de Carl Gustav Jung y el método Aztlán. En este curso iremos profundizando en todo el método del gran psicólogo suizo Carl Gustav Jung, iremos enseñando en orden y paso por paso todas sus ideas y dando una guía de cómo aplicar sus principios en nuestra vida cotidiana. La psicología de Jung te permite liberarte de los estados negativos de la mente, los pensamientos, las emociones y los impulsos destructivos. Tener más claridad para encarar los problemas y dificultades en nuestra vida. Descubrir qué temas fijos impiden la propia felicidad. Lograr mayor seguridad y superar las barreras y los miedos. Y aprender a ser uno mismo y lograr un cambio profundo en nuestra vida. Si quieres saber de la próxima fecha que estamos dando, puedes ver la información aquí abajo del video. Allí encontrarás todos los datos para poder inscribirte. Te esperamos.